Bueno, yo sé que todos tienen su Biblia en la mano. A ver, ¿puedes mostrarla? Para acordarme. Oh, sí. Así era cuando era presencial. No puedo ver los que están, pero supongo que también lo levantaron. Ah, sí, sí me confirman acá. Entonces vamos a 2 Corintios 13. 2 Corintios 13, y para los que les gusta tomar apuntes, el título de este tema es Fe en que Él vendrá. Bueno, entonces el versículo 2 Corintios 13:5 dice así, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Este versículo es bastante interesante porque si podemos llevarlo a palabras simples, podemos decir que nuestra relación con Dios, el termostato de nuestra relación con Dios, o una unidad de medidas, cómo está mi relación con Dios, es precisamente cómo está nuestra fe. De acuerdo al nivel de nuestra fe, podemos a lo mejor determinar cómo está nuestra relación con Dios. Yo pienso que eso sucede en todo tipo de relación. Es difícil, por ejemplo, que una esposa, si una esposa ya no está confiando en el esposo, no está teniendo una buena relación con un padre, con un hijo, en fin. Y acá creo que con este versículo pasa lo mismo. De hecho, en la versión NTV está más claro que dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. También está ahí en pantalla, si lo pueden ver. Esa es la versión NTV. Entonces, más claro que nuestra relación con Dios se puede medir a veces con la fe. A veces uno no tiene fe, vive situaciones, ciertas adversidades, y no está confiando. Entonces uno puede decir: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no estoy confiando? A lo mejor no estoy leyendo tu palabra, porque en la palabra, ¿cierto?, están todas las respuestas a todas nuestras preguntas. O a veces no estamos orando, no estamos buscando al Señor en oración. El Señor responde. Pero bueno, tengamos fe que esto es un problema, ¿cierto? Pero lo bueno es que esto no es de nosotros. Uno no decide hoy día: mira, sé que hoy día yo voy a tener 80% fe, o 20 o 60. La fe viene de Dios. La fe es un regalo de Dios. Esto es lo que dice la palabra en Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es don? Claro, al unísono aquí todos dijeron que era regalo. Muy bien. Y es verdad, la fe viene de Dios. Claro, uno tiene que orar para pedir fe, pero a Dios le importa nuestra fe, a Dios no le interesa nuestra fe. Cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a ser zarandeado, Jesús no dijo: ¿sabes qué, Pedro? Yo voy a orar para que no seas zarandeado. De hecho, Pedro tampoco le pidió. Jesús dijo: voy a orar para que tu fe no falte. Y es porque a Dios le interesa que tengamos fe, a nuestro Señor le interesa. Obvio, nos está dando un don, quiere ver: oye, ¿estamos usando la fe? Si hacemos una analogía, ya y guardando las proporciones, es como cuando uno da un regalo y uno ve: oye, lo está usando. Imagínense, alguien regala una cafetería y uno va a la casa y lo primero que ve: ¿tiene puesta la cafetería? Claro, uno quiere ver, ¿cierto?, si estamos usando un don, el regalo. Y bueno, el versículo que les comenté está en Lucas 22, del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, 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 he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tu hermano. Entonces, qué importante. El Señor dijo: yo voy a orar para que tu fe no falte, y una vez que ocurra esto, confírmalo a tu hermano, hazlo saber. Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Que nuestra unidad de medida, tal vez, de la relación con Dios es nuestra fe, y que la fe viene de Dios. Pero ¿saben qué? Que hay un versículo que lo tiene más que claro, que lo deja más que claro, que es Hebreo 11:6,
¿ya? Que es ese versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Resulta que el capítulo de Hebreo es bien interesante porque define lo que es fe, porque habla de personas en la Biblia que tuvieron fe, y habla también esto del agrado, ¿cierto? Uno de los versículos más conocidos es Juan 3:16, pero también muchas personas, uno de los versículos más conocidos, 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo digo que es bien conocido, igual lo leo porque se me puede olvidar. Pero miren, si leemos Hebreo del 11, del 1 al 6, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Si uno lee todo el capítulo de Hebreo 11, sigue hablando de personas en la Biblia, personajes. Una vez me dijeron que no era personaje, era persona, porque existieron. Este es un paréntesis. Pero hay muchas personas que se nombran con fe. Se habla de Abraham, se habla de Noé, se habla de Moisés, entre otros. Y es interesante porque Abraham tuvo fe y no vio resultados. Tu descendencia, ¿cierto? Se va a multiplicar. Él tuvo un puro hijo. Suena hasta chistoso, pero después vino la descendencia. Moisés no llegó a la tierra prometida. El que me llama la atención es Noé, porque, por ejemplo, uno puede decir que en una parte árida donde no llueve, uno les puede decir: oye, va a llover. Y uno puede tener fe de que va a llover, porque obvio, uno no ha visto llover, entonces, va a llover en el desierto. Pero sucede que cuando a Noé le dicen que de esto de la lluvia nunca había llovido, es un fenómeno. Y él tuvo fe y construyó un arca. Y bueno, hay un personaje que no está en Hebreo 11, y yo no soy quien como va a haber dicho: oye, debería haberse incluido. Pero si yo hubiese tenido la oportunidad de incluir, hubiese incluido a Ezequiel. Imagínense Ezequiel, que el Señor le dice: profetiza sobre huesos secos. Imagínate, tú ves puros huesos secos y tengo que hablarle. O sea, igual él profetizando debió haberse sentido extraño, nadie lo estaba escuchando. Y él lo hizo. Y por la palabra de Dios tuvieron vida, y después profetiza mi espíritu, tuvieron espíritu y todo. Entonces, es lo importante ahí. Dios quería dar a conocer, a través de su palabra, ¿cierto? Estaba obrando poder. Y acá vamos a la palabra, porque la importancia de la palabra, de hecho, el versículo que habíamos leído de Hebreo 11:3 también habla que hemos constituido por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y fíjense que el versículo que más recordamos, hemos hablado de altos versículos que todos recordamos, es Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nunca le ha llamado la atención que este versículo, ¿por qué no dice: así que la fe es por el oír la palabra de Dios? Es lo mismo, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué se hace este énfasis? Así que la fe es por el oír, y después de nuevo, y el oír por la palabra de Dios. ¿Nunca le ha llamado la atención eso? Bueno, a mí me ha llamado la atención. Y es porque Dios, el énfasis para tener, este énfasis es porque al final uno tiene fe por la palabra de Dios. Uno tiene fe cuando escucha en una reunión del ENFA, Dios te habla. Uno al leer, Dios te da palabra. Uno puede vivir una situación de tribulación súper grande, ahí está Dios dándote una palabra. Uno con la fe ve las promesas que hizo Dios, tantas promesas que ya se cumplieron y que se van a cumplir. Por lo tanto, nuestra fe la podemos... Nuestra fe viene por la palabra de Dios. Eso es lo que pasa en el fondo. Y bueno, si volvemos a 2 Corintios 13, en el versículo 8 dice:
Pues no podemos oponernos a la verdad. Más bien, siempre debemos defender la verdad. Esta es la versión NTV. Claro, volviendo a hablar de la verdad, este versículo dice que no nos podemos oponer a la verdad. Tenemos que defenderla. Y si hacemos énfasis, no podemos oponernos a la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Esa es nuestra fuente, nuestro motor de fe. Y bien, yo hablé de las tribulaciones y resulta que justo Dios tiene un versículo para la gente que tiene tribulaciones, para la gente que está viviendo un mal momento. Y es justo relacionado con la fe. No sé si recuerdan el versículo, que nuestra fe es como el oro, y el oro es probado en altas temperaturas, ¿cierto? Y así es nuestra fe. Entonces a veces uno pregunta, ¿por qué me pasan tanto estas cosas? Pero es porque el Señor ama, el Señor quiere que tengas fe. Es el mismo Señor que oró para que Pedro tuviera fe. Es el mismo Señor que te dio el don de la fe, el que te dice que la fe es por el oír su palabra. Entonces, eso es lo que quiere decir. Ese versículo está en 1 Pedro 1:7, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Acá dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Por eso en las pruebas uno tiene que entender y preguntarle al Señor qué está pasando, y a lo mejor es lo que nos falta, fe. Todos hemos vivido tribulaciones y es difícil tener fe, es muy difícil. De hecho, yo estoy a lo mejor viviendo un difícil momento. Le agradezco a todas las personas que están orando por mi mamá. Mi mamá tiene cáncer, ¿cierto? Cáncer gástrico. Ya no puede comer porque es muy grande el tumor, entonces tiene que tomar papilla. ¿Y saben qué? Lo otro es que el hombre siempre ha dicho que el cáncer gástrico es como un cáncer bien complicado. De hecho, mi mamá decía, alguien escuchaba en la tele cáncer gástrico, ya está listo, ¿no? Porque el cáncer gástrico es el cáncer más cruel, más difícil, ¿ya? De hecho, justo vi que un exfutbolista tenía un cáncer gástrico, leí los comentarios en Facebook y todo, pucha, lo lamento porque el cáncer gástrico ya está. Entonces, es difícil tener ese momento. Y ahí, obviamente, está el Señor con su palabra. Afortunadamente, en esta iglesia tenemos gente que nos pastorea, tenemos líderes, y Dios nos habla a través de los líderes. Por ejemplo, mi líder, hace unos 3 o 4 miércoles, dio un tema que se llamaba Gozo en medio del dolor. Si usted no lo vio, usted puede ver los videos de YouTube y lo escucha de nuevo. Y sentí que el Señor me habló, y aún así el día lunes, porque yo también voy al ministerio de los 3 también el Dani dio un tema que me habló mucho. Entonces, sabemos que la fe viene por el oír la palabra. Busquemos la palabra de Dios, busquémosla. Y ¿saben qué? Miren, este es un consejo, humildemente lo doy, pero cuando vivamos estos tiempos, ustedes lidérese, que no es lo mismo que gobiernese. ¿Cómo así? Usted haga cuenta que tiene un discípulo, una discípula, con el mismo problema, y ahí usted, ¿qué consejo le darías? Y así te está dando el consejo a ti. Entonces, por ejemplo, yo ahí voy cabizbajo, líder, mi mamá está mal, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí uno como líder, ¿sí? ¿Y tú no has leído la Biblia? ¿El Señor no te ha revelado que su buena voluntad es agradable y perfecta? ¿El Señor no te ha revelado que tu fe va a ser probada como el oro, que hay que gozarse la tribulación? Y aún así, tu mamá, tengo entendido que recibió al Señor. ¿Y qué decía Pablo? Pablo decía que el morir es, ¿cómo es? El morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Tú sabes eso? ¿Cuántos años llevas acá? 6 años. ¿No has pensado en recibir nuevamente al Señor y hacer el CB? ¿No has aprendido nada? No, eso... ustedes elijan un líder más amoroso que diga las cosas. Mi autolíder es pesado, así, es bien déspota. De hecho, lo voy a cambiar. Hoy, y conectando todo este tema con el ayuno que estamos haciendo, con los informativos, yo sé que ustedes lo han leído todo. Yo no recuerdo el título bien de todo, pero habla de que Cristo va a venir, ¿cierto? Pero como el título no me acuerdo, pero es bien, y si volvemos a la palabra, porque sabemos que el Señor tiene palabra en nuestras tribulaciones, pero también tiene promesas. El Señor dijo que iba a volver
ver como ladrones en la noche, o sea, inesperadamente, nadie lo espera. ¿Quién espera que llegue un ladrón? Nadie. Yo me acuerdo que una vez yo vivía con mi amigo Rigo, le mando saludos, y una vez nos entraron a robar, claro que de día, no de noche, pero era porque no estábamos, y nadie esperaba, porque nos sacó del plan de todo, fue heavy. Y resulta que el señor así, ¿perdón? ¿Alguien habló? No. Oye, un paréntesis a los de Zoom, sonó un teléfono. Es que igual es bueno eso porque no lo estoy reprochando y perdón por sacarlo a la luz a la persona que le sonó, pero eso no lo veíamos por Zoom porque tenía que sonar el teléfono. Entonces, yo creo que eso es parte de... Esto está galleteado. No, gracias por... Le pediría a una persona que llamara. Claro. Fíjense que la palabra de Dios, hay muchos versículos que hablan que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Si usted los quiere anotar, está Mateo 24, del 43 al 44, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 3:3, Apocalipsis 16:15. En todos esos versículos, ¿cuántos nombré? 5, y pueden haber muchos más, están ahí en pantalla. Jesús dice que va a venir como ladrón en la noche. Y si estamos hablando de tener fe en la palabra, es porque va a venir. O sea, a esta altura, nadie puede poner en duda que Jesús no va a venir por segunda vez. De hecho, Jesús lo dice. Ya, si continuamos, en Apocalipsis 3:11 dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Apocalipsis 22:7 dice: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En esos dos versículos, Jesús dice explícitamente, sin dar lugar a la duda, de que Él vendrá por segunda vez. Y a mí, lo que me llama la atención de esto es que, bueno, a mí me pasa, no les pasa a usted, es que la segunda venida de Cristo la vemos tan lejana, o sea, uno lo ve como algo que va a ocurrir quizás cuando, uno se ve con nietos, tataranietos, qué sé yo, y si Cristo viene antes, es como que no lo dimensionamos, no lo llevamos a cabo, y sucede que la iglesia primitiva, ellos creían que en vida iba a venir Jesús. Ellos, hay muchos versículos que dice Cristo se acerca. Ellos estaban seguros. Y esto es un tema bien paradojal porque se supone que la última generación siempre va a estar más cerca de la venida de Jesús. Un tema de número, obviamente que nosotros, nuestra generación de ahora, Jesús está más cerca que la de nuestro abuelo, de nuestro antepasado, ¿cierto? Siempre en el último año es el que está más cerca. Pero es donde menos estamos creyendo. O sea, tenemos más motivos, pero menos creemos. Esto es como el conocimiento. Tenemos mucho para conocer y poco investigamos. Pasamos del Icarito a Google, a Altavista, Yahoo. No, ahora estamos en otra. Y sucede que dejamos el Icarito y hoy como que la gente menos sabe. Muchos jóvenes dan opiniones y no dicen sus fuentes. O lo podemos hablar con el tema de la Biblia. Por ejemplo, antes toda la gente tenía Reina Valera. Y hoy día tenemos aplicaciones donde si no entendemos un versículo, TLA, NTV, NBI, PDT, podemos ir a la Biblia textual. O sea, podemos experimentarlo, pero tenemos más y como que ocupamos menos. Buena frase, a ver, la voy a anotar aquí para mi Twitter. Tenemos más recursos y ocupamos menos. ¿Y saben qué? Que Jesús dijo, el día y la hora, y los ángeles del cielo lo saben, ¿cierto? Eso lo dijo. ¿Sí? Pero también dijo algo. Eso está en Mateo 24, del 32 al 33, que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, el Señor dijo que cuando la higuera empieza a florecer y tú tienes la seguridad de que va a venir el verano, tienes fe, ahora que estamos hablando de fe, es que viene el verano. Y entonces, cuando tú veas señales, es porque pronto vendré, ¿cierto? Y resulta que hoy día es el tiempo donde tenemos más señales. Porque el hombre, porque hay un versículo que dice, producto de multiplicada la maldad, el amor de muchos se enfriará. En muchas iglesias, no solamente en Selimi, el amor de muchos se ha enfriado. Porque ahí se estaba refiriendo a la iglesia misma, ¿cierto? Muchos dejaron de creer, muchos ya se apartaron.
pero también dice algo, multiplicar la maldad. Uno puede decir, sí, pero antes la gente era más mala, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra, sí. Pero sucede que, miren, hay psiquiatras que dicen que en esa guerra, cuando era Navidad, la gente paraba el fuego y los militares enemigos se daban abrazos. Eso está estudiado, ¿cachai? Y sucede que hoy día ustedes creen que si hay una guerra, los hombres pararán sus armas para darse un abrazo. Lo más probable es que no, porque cada día estamos más malos. Miren el caso de Chile. Chile, lamentablemente, esta parte no la grabé, se dejó influenciar, ¿cierto?, por organismos internacionales y muchos dicen por ahí, no, Chile es el experimento del neoliberal. Yo creo que Chile es el experimento de la ONU. La ONU siempre nos da ideas y nosotros somos obedientes. En el año 94, año por ahí, hubo un crimen súper horroroso. Un hombre entró a robar, se llamaba Cupertino Andaur, y entró y violó a un niño, Víctor Zamorano John. Pena de muerte era la pena máxima. El presidente, oyendo organismos internacionales, le quitó la pena de muerte. Después se estudió, se sacó la pena de muerte. El divorcio se podía hacer. Después, con esto de la pena de muerte, vinieron más derechos humanos para la gente, para los delincuentes. Eso yo lo sé, yo trabajé en gendarmería. Es muy difícil hoy día que un preso esté preso, valga la redundancia, un delincuente esté preso. Y ya después que nos ha recomendado la ONU, que a los niños hay que matarlos, aborto, que la familia, digamos que hoy día el concepto de familia cambie, un hombre con un hombre se puede casar y en fin. Todo viene desde afuera y lamentablemente nuestros presidentes muy obedientes han sido. Hay presidentes que ni siquiera han hecho reclamos y han llegado a la presidencia, inmediatamente mandan el proyecto de ley. Todo esto viene desde afuera. Ahora bien, esto es colores propios. Esto no lo leo, pero uno empieza a pensar y dice, oye, pero la ONU tiene 5 cabezas: Rusia, China, Estados Unidos, Francia y se me olvida otra, Reino Unido, se me olvidó, pero eran 5. Entonces uno dice, oye, pero esta organización le suma 2 cabezas más y ya estamos hablando de 7. Le ponemos un líder, ¿cierto?, que la lleva ahí, que lo ordene, y la ONU habla de paz. La ONU, usted busca en Google 2030, o sea, 2030, hay una agenda donde todos tienen que tener un sistema económico igual y todo el tema. Entonces uno puede decir, oye, puede ser, uno no lo puede negar, uno no lo puede negar. Pero, o sea, uno no lo puede asegurar, pero tampoco lo puede negar. Entonces uno puede decir, hay muchas señales. Yo me acuerdo que una vez Andrés Pejo dijo que tenía una aplicación en celular y todo el tiempo le llegan avisos de terremotos o de temblores. A todos estos temblores delante. Entonces el Señor habló de terremotos y todo lo demás. O sea, hay muchas señales de que Cristo viene y uno no se tiene que concentrar, ¿cierto?, en las señales. No, uno tiene que centrarse en que Cristo va a venir, y es así como vivía la iglesia primitiva, como lo dije anteriormente. Entonces, si volvemos al tema de la fe, tener fe en una promesa, porque Cristo viene por segunda vez. ¿Dónde está la duda? ¿Vivimos como si Cristo viniera por segunda vez? ¿Tenemos nuestras ropas limpias o lo vemos muy lejano? ¿Saben que esto yo lo conversé con los niños de GI? Me dijeron, sí, dijeron, sí, pero yo veo que eso va a ocurrir quizás cuando. A lo mejor cuando mis nietos sean abuelos, ahí recién, quizás, como que a lo mejor ellos donde son más niños, no lo ven, no lo ven así como tan tangible. Pero nosotros que somos adultos, que hemos leído la Biblia, que hemos estudiado, tenemos que entender que Cristo viene, fe que Él vendrá. Y miren, esto lo entendió la iglesia. En Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Primera de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Y velad en oración, no dejando de congregar. Hay otro versículo que está en Hebreos 10:25 que dice, no dejando de congregarse, a propósito de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué buen versículo. El día se acerca, tenemos que congregarnos. Y por último, Santiago 5:7-8 dice, por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Todo este tiempo de ayuno van a llegar informativos respecto a la segunda venida de Cristo, que es un hecho
que tenemos que vivir como si fuera a ocurrir mañana. Señales hay. Bueno, yo me aventuré en decir una señal. Sí, pido perdón al que no le agradó. Pero está cerca. Entonces, si hacemos un resumen, nuestra relación se mide por nuestra fe, ¿cierto? Nuestra fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Acérquense a la palabra de Dios. ¿Hay tribulaciones? Hay. ¿Quién ha dicho que un cristiano va a vivir un cuento de rosas con finales felices? Pero ahí hay palabra de Dios. Muchas promesas, muchas palabras que te dan paz. Y por último, si volvemos a la palabra, creamos en las promesas que hizo el Señor Jesús, que hay muchas. Del 100% de las promesas que iban a ocurrir, ¿saben cuántas se cumplieron? El 100%. Por lo tanto, si Él dice que va a venir, es porque así es. Así que la invitación es que vivamos esto, que lo palpemos, que sintamos como ven. Dejen de trabajar si ya va a venir Jesús. No, eso no, pero ¿saben que si alguien dejara de trabajar porque viene Jesús? Yo no lo vería mal, porque le diría, oye, no se trata de eso, no hay que dejar de trabajar. Pero ¿sabes qué? Te felicito por tu fe, te felicito porque a pesar de que estás equivocado, tenés fe. En serio, porque nosotros, algunos, bueno, a lo mejor yo no tengo, no estoy equivocado, pero no tengo esa fe, pues no tengo esa seguridad de que Cristo viene. Así que eso, así que los invito a todos a seguir en este ayuno y a seguir leyendo estos informativos que vienen todos los días y que mediten en que Cristo va a venir. Bueno, entonces eso ese es el tema de hoy, así que los invito a orar. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, gracias por esta reunión, gracias porque se llevó a cabo. Un día, domingo, se decidió que iba a darse y tú permitiste que ocurriera. Gracias, Padre, gracias por este mensaje. Y te pedimos, Señor, que en nuestro corazón tú pongas esa fe. Te pedimos fe, Señor, danos fe de que tu buena voluntad es agradable y perfecta, de que tú tienes el control de todo, de que viviremos tribulaciones, pero tú estás, que nuestra fe va a ser probada, Señor. Pero por supuesto que va a ser probada porque es más preciosa que el oro. Y por sobre todo, Señor, tengamos fe en que tú vas a venir por segunda vez, que tú nos vas a llamar, que vamos a vivir las bodas del Cordero, que va a ser un día inexplicable, indescriptible. Vivamos esa seguridad, Padre. Por favor, Señor, no veamos este día lejano. Recuerdo que en un informativo hablaban de tiempos peligrosos y así hay muchos tiempos peligrosos hoy día. Señor, guarda a tu iglesia de estos tiempos peligrosos. Guárdanos guárdanos de apartarnos. Ayúdanos a tener fe. A propósito de la fe, que la fe viene por el oír tu palabra. Ayúdanos a estar escuchando tu palabra y a la vez leyéndola, Señor, meditando en ella, porque en ella hay verdad. Gracias, Señor, por este tiempo y dejamos esta reunión en tus manos. Muchas gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.